El mundo desapareció bajo un rugido blanco cuando la tormenta cayó sobre Montana como si el cielo hubiera decidido borrar la tierra, y en medio de esa furia sin forma, Victoria Granger comprendió que, si no encontraba refugio en cuestión de minutos, la noche la reclamaría para siempre. Sus manos estaban tan dormidas que ya no sentía los dedos, y el tiempo había dejado de existir dentro de aquel torbellino que giraba alrededor de su pequeño carro. El caballo se había desplomado más de 1 kilómetro atrás, con la espuma congelándose en su hocico y los ojos abiertos por el agotamiento. Y con las últimas fuerzas, Victoria lo había liberado de los arneses y había seguido caminando sola, sabiendo que detenerse era aceptar la muerte. El viento atravesaba su abrigo como cuchillas invisibles, robándole el calor a bocados, y aún así ella avanzaba. Con apenas 22 años y una vida entera de batallas ya ganadas a la espalda, como si el destino todavía le debiera una oportunidad. Si te conmueven las historias del salvaje oeste, te pedimos desde el corazón que te suscribas a nuestro canal. Eso nos ayuda más de lo que imaginas a seguir dando voz a estas vidas olvidadas. Y antes de continuar, dinos en los comentarios desde qué país nos estás viendo para saber hasta dónde llega esta historia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Victoria enfrentará después de este momento lo cambiará todo. Había sobrevivido a la muerte de su padre 3 años antes. Había sobrevivido al frente de la pequeña tienda de productos secos de su padre en Montana, a pesar de los hombres que pensaban que una mujer no tenía nada que hacer en ese trabajo. Había sobrevivido a la soledad de no estar casada en un pueblo donde la mayoría de las mujeres de su edad ya tenían 2 o 3 hijos. Había sobrevivido al duro juicio de las mujeres de la iglesia, que susurraban que era demasiado independiente, demasiado testaruda, demasiado reacia a ceder, pero no sobreviviría a esta tormenta. La idea se le ocurrió con extraña claridad mientras avanzaba a trompicones, con el pelo oscuro azotándole la cara y el hielo formándose en sus pestañas. Había estado viajando para entregar suministros a un campamento minero a 20 kilómetros al norte de Butte, un viaje que había hecho docenas de veces antes. Los mineros pagaban bien y el dinero mantenía su tienda a flote durante los meses de invierno, en los que escaseaban los ingresos. Aquella mañana de finales de enero de 1884, había mirado al cielo y había visto que se estaban acumulando nubes, pero pensó que podría vencer al tiempo. Se había equivocado. Las piernas de Victoria se doblaron y cayó de bruces en un montón de nieve. El frío era casi cálido ahora, una terrible señal que ella reconocía por las historias de hombres encontrados congelados en las montañas. Su cuerpo se estaba apagando, confundido por la temperatura extrema, enviando señales falsas de calor mientras su temperatura corporal bajaba a niveles peligrosos. Intentó levantarse, pero sus brazos no le respondían. Sus pulmones ardían con cada respiración superficial y el aire gélido le parecía cuchillos en el pecho. Pensó en su madre, fallecida hacía 10 años, y se preguntó si la vería pronto. Pensó en su pequeña tienda de la calle principal, con sus ordenadas filas de conservas y rollos de tela, y se preguntó quién se haría cargo de ella. Pensó en todas las cosas que nunca había hecho, nunca había dicho, nunca había experimentado. Le pareció oír el sonido de cascos, pero debía de ser su imaginación. Nadie saldría con esta tormenta. Nadie sería tan tonto como para viajar con esta ventisca. Entonces sintió unas manos sobre ella, que la daban la vuelta, y un rostro apareció sobre el suyo. Apenas podía distinguir sus rasgos a través de la nieve, pero vio unos ojos oscuros llenos de preocupación, una mandíbula fuerte, una boca que se movía mientras decía algo que no podía oír por el aullido del viento. ¿Me oyes? Las palabras finalmente penetraron en la niebla de su mente. Su voz era profunda, urgente. Señorita, ¿puede oírme? Intentó responder, pero sus labios no se movían. Su respiración era entrecortada, cada vez más corta. El frío había invadido sus pulmones, su pecho, lo más profundo de su ser. El hombre no dudó. La levantó como si no pesara nada y la acunó contra su pecho. Ella sintió su calor a través de su grueso abrigo, sintió la fuerza sólida de sus brazos. Le hablaba, le decía palabras que ella no entendía del todo,
y luego se movía rápidamente por la nieve. La visión de Victoria se oscureció por los bordes. Era consciente de estar sobre un caballo, de estar abrazada con fuerza contra el pecho del hombre mientras el animal avanzaba a través de la tormenta. Era consciente del paso del tiempo, aunque no sabía cuánto. Luego había un techo sobre su cabeza, paredes que bloqueaban el viento y la acostaban sobre algo suave. «Quédate conmigo», dijo el hombre, y ella sintió sus manos en su cara, sus dedos desabrochando los botones de su abrigo. «No cierres los ojos. Quédate conmigo». Pero la oscuridad era tan tentadora, tan tranquila en comparación con el frío abrasador. Victoria dejó que sus ojos se cerraran a pesar de sus palabras. Sintió su boca sobre la suya. Sintió un aliento cálido entrando en sus pulmones. Una, dos, tres veces. Sus labios estaban agrietados, pero cálidos, y el aire que le daba sabía a café y a algo más, algo único en él. Se apartó, colocó las manos sobre su pecho y presionó con un ritmo constante que ella no entendía. «Vamos», dijo con voz feroz. «No hagas esto. Respira. Maldita sea. Respira». Volvió a soplar en su boca y esta vez algo en su pecho respondió. Jadeó, tosió y el preciado aire entró en sus pulmones. Le dolió más que nada que hubiera sentido jamás, como tragar fuego, pero significaba que estaba viva. «Eso es», dijo el hombre, con alivio en la voz. «Eso es. Sigue respirando. Quédate conmigo». Victoria abrió los ojos. Se dio cuenta de que estaba en una pequeña cabaña, iluminada por una chimenea que rugía con calor. El hombre arrodillado a su lado era más joven de lo que ella había pensado al principio, tal vez de 25 o 26 años, con el pelo negro que le caía sobre la frente y esos ojos oscuros que la miraban con una intensidad que la hacía sentir observada como nunca antes. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, frotándole las manos entre las suyas, tratando de restablecer la circulación. «Victoria», logró decir entre dientes. «Victoria Granger». «Yo soy Jacob Kane», dijo él. «Ahora está a salvo, señorita Granger. Se encuentra en mi cabaña, a unos 8 kilómetros al norte de donde la encontré». «Mi caballo», susurró ella. Su expresión le dijo todo lo que necesitaba saber. «Lo siento, el animal ya había desaparecido cuando encontré su carreta. No habría sabido que había alguien ahí fuera si no hubiera visto sus huellas antes de que la nieve las cubriera por completo». Las lágrimas picaban en los ojos de Victoria, aunque no sabía si eran por su caballo o por haber escapado por los pelos de la muerte. El animal la había servido fielmente durante 3 años y había muerto tratando de salvarle la vida, tirando de la carreta con todas sus fuerzas. «Tengo que calentarte», dijo Jacob con voz suave pero firme. «Tu ropa está empapada. Voy a salir un momento mientras te cambias. Hay mantas y ropa de repuesto en ese baúl». Señaló un cofre de madera en la esquina. «Te quedarán grandes, pero están secas. ¿Podrás arreglártelas?». Victoria intentó incorporarse y enseguida se sintió mareada. Jacob la sujetó y la estabilizó con sus fuertes manos sobre los hombros de ella. «Tranquila», le dijo. «Has pasado por una experiencia muy dura. Tómate tu tiempo». La ayudó a sentarse, luego se acercó al baúl y sacó la ropa que le había prometido. Había una camisa de franela gastada, pantalones de lana y calcetines gruesos. Los dejó sobre la cama, junto a ella. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la puerta sin decir nada más, saliendo a la tormenta y cerrando la puerta tras de sí. Victoria se quedó sentada un momento, tratando de recuperar fuerzas. Sus dedos aún estaban torpes, pero empezaba a recuperar la sensibilidad en ellos con un doloroso hormigueo. Forcejeó con los botones de su abrigo, logró quitárselo y luego se puso a desabrochar los botones de su vestido. La tela estaba rígida por el hielo y le costó mucho quitárselo, pero finalmente se quedó en ropa interior, ambas prendas húmedas por la nieve derretida. Sabía que también debía quitárselas, pero la idea de estar completamente desnuda en la cabaña de un desconocido la hizo dudar. Entonces pensó en cómo ese desconocido acababa de salvarle la vida. Le había insuflado aire en los pulmones cuando se estaba muriendo, y la modestia le pareció una preocupación tonta. Se quitó la ropa interior, temblando violentamente en el aire cálido,
y se puso rápidamente la ropa que Jacob le había dejado. La camisa le llegaba casi hasta las rodillas y tuvo que enrollarse las mangas varias veces para liberar las manos. Los pantalones le quedaban aún más grandes y tuvo que sujetarlos con una mano, pero estaban secos y calientes, y eso era lo único que importaba. «Puedes entrar», dijo, con voz aún débil. La puerta se abrió y Jacob entró, con nieve espolvoreada sobre los hombros. Él observó su aspecto y algo brilló en sus ojos, demasiado rápido para que ella pudiera identificarlo. Diversión, aprecio, no sabía decirlo. «Tienes que sentarte junto al fuego», dijo. «Entra en calor poco a poco. Demasiado calor demasiado rápido puede ser peligroso». Lana ayudó a sentarse en una silla cerca de la chimenea y luego le colocó una manta gruesa sobre los hombros. Victoria la apretó contra sí, agradecida por el calor adicional. Ahora que estaba fuera de peligro inmediato, podía evaluar su entorno. La cabaña era pequeña, pero estaba bien cuidada, con una sola habitación que servía de dormitorio, cocina y sala de estar. Había una cama estrecha contra una pared, una pequeña mesa con 2 sillas, estantes llenos de conservas y provisiones. Una cafetera colgaba de un gancho sobre el fuego, y su aroma le hizo darse cuenta de lo hambrienta que estaba. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?», preguntó. «No lo sé», respondió Jacob. Vertió café en una taza de hojalata y se la entregó. «Bebe despacio. ¿Cuándo te fuiste?» «Esta mañana temprano». Victoria rodeó la taza con las manos, saboreando el calor. «Me dirigía al campamento minero de Copper Creek para entregar suministros». Jacob arqueó las cejas. «¿Viajabas sola en invierno?». No había juicio en su voz, solo sorpresa, pero Victoria seguía sintiéndose a la defensiva. «He hecho ese viaje docenas de veces. Tengo una tienda y los mineros dependen de esos suministros. Es una vida dura para cualquiera», dijo Jacob, «y más aún para una mujer sola. Me las arreglo». Victoria tomó un sorbo de café y tuvo que reprimir una mueca. Era tan fuerte que podría quitar la pintura, pero estaba caliente y podía sentir cómo le calentaba el pecho. «¿Qué hacías ahí fuera con la tormenta?». «Esta es una de las varias cabañas que hay en la propiedad donde trabajo», explicó Jacob. Acercó la otra silla al fuego y se sentó, estirando sus largas piernas delante de él. «Soy vaquero del rancho Triple K. Durante el invierno, nos turnamos en las cabañas para vigilar el ganado que se refugia en los valles y asegurarnos de que ninguno quede atrapado o herido. Iba de vuelta al rancho principal cuando empezó la tormenta y decidí esperar aquí a que pasara». «Me has salvado la vida», dijo Victoria en voz baja. El peso de esa realidad se apoderaba ahora de ella, haciéndola sentir extraña y vulnerable. «Si tú no me hubieras encontrado, pero yo te encontré a ti», la interrumpió Jacob con delicadeza. «Eso es lo que importa. ¿Cómo sabías qué hacer cuando yo no podía respirar?». Jacob se quedó en silencio un momento, mirando fijamente el fuego. «Mi hermano casi se ahoga cuando éramos niños. Un vecino conocía una técnica que había aprendido en la guerra, una forma de reanimar a alguien. Me la enseñó después, diciendo que debía saberla por si alguna vez la necesitaba. Nunca pensé que la necesitaría». «¿Dónde está tu hermano ahora?», preguntó Victoria. La sombra que cruzó el rostro de Jacob le indicó que era una pregunta inapropiada. «Muerto. Hace 3 años. Se cayó de un caballo». «Lo siento, yo también». Jacob se levantó bruscamente y se dirigió a los estantes. «Debes de tener hambre. No es mucho, pero tengo frijoles y galletas». Victoria quería protestar y decirle que no tenía por qué darle de comer, que ya había hecho suficiente, pero su estómago eligió ese momento para rugir con fuerza. Jacob lo oyó y sonrió, y su expresión seria se transformó en algo cálido y accesible. «Lo tomaré como un sí», dijo. Se movió por la pequeña cocina con eficiencia y destreza, calentando las alubias en una olla y colocando las galletas en una piedra plana cerca del fuego para que se calentaran. Victoria lo observaba, estudiando a este hombre que había aparecido de la nada para salvarle la vida. Era alto, medía más de 1,80, tenía los hombros anchos y el cuerpo delgado y musculoso de alguien que se pasaba el día realizando trabajos físicos duros. Tenía las manos grandes y callosas,
pero se movían con una delicadeza sorprendente mientras preparaba la comida. Había en él una competencia tranquila que a Victoria le resultaba profundamente atractiva. No es que debiera pensar en él en esos términos. Acababa de conocerlo. Le había salvado la vida, sí, pero eso no significaba nada más allá de las circunstancias inmediatas. Una vez que pasara la tormenta, pero él volvería a su rancho y probablemente nunca volverían a verse. Esa idea la entristeció inexplicablemente. Jacob le entregó un plato de comida y un tenedor. Come despacio. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Las judías eran sencillas pero calientes, condimentadas con tocino salado y melaza. Las galletas estaban un poco duras, pero se podían comer mojadas en el caldo de las judías. Victoria comió con cuidado, consciente de la mirada de Jacob sobre ella, asegurándose de no comer demasiado rápido ni ponerse enferma. Era extraño que la cuidaran así. Llevaba tanto tiempo sola, responsable de su propio bienestar, que tener a alguien que la cuidara le resultaba extraño y profundamente reconfortante. «Háblame de tu tienda», dijo Jacob mientras comía. «¿Cómo llegaste a dirigirla?» Victoria dejó el tenedor y ordenó sus pensamientos. «Era de mi padre. La abrió hace 15 años, cuando llegamos a Butte. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, así que solo quedábamos nosotros dos. Él me enseñó todo lo que hay que saber para llevar un negocio, cómo hacer pedidos, cómo llevar la contabilidad, cómo tratar con los proveedores y los clientes. Cuando murió, todos pensaron que la vendería, pero no pude. Esa tienda era su legado. Es todo lo que me queda de él. Debe de ser difícil, dijo Jacob, gestionarlo todo sola. Algunos días más que otros, admitió Victoria. Los hombres que transportan los suministros creen que pueden engañarme porque soy mujer. Los propietarios de las minas intentan negociar precios más bajos. Las mujeres del pueblo cotillean sobre cómo debería casarme en lugar de trabajar, pero les he demostrado que se equivocan. La tienda es rentable y satisface una necesidad importante de la comunidad. El orgullo tiñó su voz y vio aprobación en los ojos de Jacob. «Eres valiente», dijo él simplemente. «O terca», respondió Victoria con una pequeña sonrisa. «Mi padre solía decir que era demasiado testaruda para mi propio bien». «Creo que testaruda es solo otra palabra para decidida», dijo Jacob. «Y no hay nada malo en ser decidida». Terminaron de comer en un cómodo silencio, y Victoria sintió que una calidez se extendía por su cuerpo que no tenía nada que ver con el fuego ni con la comida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hablado con tanto respeto? ¿Cuándo fue la última vez que un hombre la había mirado como a una igual en lugar de como a alguien a quien había que controlar o corregir? La tormenta seguía arreciando. El viento aullaba alrededor de la cabaña y la nieve se amontonaba contra las paredes. Jacob se levantó y se acercó a la pequeña ventana, mirando hacia la oscuridad blanca. «Estamos aislados por la nieve durante toda la noche», dijo. «Quizás más tiempo si esto sigue así. Los ventisqueros ya son demasiado altos para viajar con seguridad». Victoria sintió que se sonrojaba. «No puedo quedarme aquí. No sería apropiado». Jacob se volvió para mirarla, con expresión seria. «Señorita Granger, hoy ha estado a punto de morir. Su cuerpo necesita descanso y calor. La decencia importa menos que la supervivencia. Además, nadie se enterará». Victoria sabía que tenía razón, pero la situación seguía incomodándola. No porque temiera que Jacob se aprovechara de ella, ya confiaba en él de una manera que la sorprendía, sino por lo que significaría para su reputación si alguien se enterara. Una mujer soltera pasando la noche a solas con un hombre soltero. El escándalo la arruinaría. «Veo que le das vueltas al asunto», dijo Jacob con delicadeza. «Déjame tranquilizarte. Tú duerme en la cama. Yo dormiré en esta silla junto al fuego. Si alguien pregunta, le diré que te encontré y te traje aquí para que te refugiaras, pero que yo dormí fuera, en el establo, con mi caballo. Nadie tiene por qué saber nada más». «No tienes establo», señaló Victoria. «Nadie más lo sabe». Jacob sonrió y Victoria sintió que algo se agitaba en su pecho. «Su secreto está a salvo conmigo, señorita Granger». «Victoria», dijo impulsivamente, «por favor,
Llámeme Victoria. Victoria, repitió él. Y la forma en que pronunció su nombre, suave y deliberada, la hizo estremecerse. Y usted debería llamarme Jacob. La intimidad de usar los nombres de pila le pareció significativa, como cruzar una frontera invisible. Pero a Victoria no le importó. Este hombre le había salvado la vida. Le había insuflado aire en los pulmones. La había visto en su momento más vulnerable. La formalidad parecía absurda en tales circunstancias. Jacob, dijo, probando su nombre en la lengua. Le gustaba. A medida que avanzaba la noche, hablaron. Jacob le contó que había crecido en un pequeño rancho de Wyoming, que había aprendido a lanzar el lazo y a montar a caballo antes de saber leer, que su hermano había sido su mejor amigo y su compañero más íntimo. Habló de su llegada a Montana tras la muerte de su hermano, incapaz de permanecer en un lugar que le recordaba tanto lo que había perdido. Había sido contratado en el rancho Triple K hacía 3 años y llevaba allí desde entonces, trabajando con el ganado, viviendo en el barracón con una docena de vaqueros más, ahorrando dinero sin un plan claro sobre qué hacer con él. Victoria le contó sobre su infancia, pero también sobre su padre, que había sido un soñador, siempre seguro de que la próxima aventura empresarial les haría ricos. La tienda había sido su empresa más exitosa, aunque nunca le había reportado la riqueza que esperaba. Habló de cómo había aprendido matemáticas por su cuenta para poder llevar los libros, de cómo se había enfrentado a los proveedores que intentaban aprovecharse de ella, de la satisfacción que sentía cuando cuadraba las cuentas al final de cada mes y veía que había obtenido beneficios. ¿Alguna vez te sientes sola?, preguntó Jacob mientras el fuego se apagaba. La pregunta pilló a Victoria desprevenida. Empezó a negarlo educadamente, pero luego se detuvo. Había algo en esa noche, en ese hombre, que le hacía querer ser sincera. Sí, dijo en voz baja. Todos los días el trabajo llena mi tiempo, pero no llena el vacío. Tengo conocidos en la ciudad, pero no amigos de verdad. Nadie que me conozca de verdad. Lo entiendo, dijo Jacob. La vida en el rancho está llena de gente, pero estoy solo en lo que realmente importa. Los otros vaqueros son buenos hombres, pero no hablamos de nada real. Hablamos del ganado, del tiempo y de los caballos, pero nunca de sentimientos, nunca de esperanzas o sueños. ¿Cuáles son tus esperanzas y sueños?, preguntó Victoria. Jacob se quedó callado durante un largo momento, con sus ojos oscuros reflejando la luz del fuego. Quiero tener mi propia tierra algún día. No una gran extensión, solo lo suficiente para un pequeño rebaño de ganado y una casa. Una casa de verdad, con habitaciones y ventanas y una cocina que no sirva también de dormitorio. Quiero construir algo que perdure, algo de lo que pueda estar orgulloso. Es un buen sueño, dijo Victoria. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Victoria tuvo que pensarlo. Había estado tan centrada en sobrevivir, en mantener la tienda de su padre en funcionamiento, que no se había permitido soñar más allá del futuro inmediato. Quiero ser importante, dijo finalmente. Quiero construir algo importante, algo que ayude a la gente y perdure más allá de mi vida. Y quiero, dudó, pero luego siguió adelante. Quiero a alguien con quien compartirlo, alguien que me vea de verdad y que ame lo que encuentra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, demasiado sinceras, demasiado reveladoras. Victoria se sintió expuesta, como si le hubiera mostrado a Jacob algo precioso y frágil. Te lo mereces, dijo Jacob en voz baja. Todo eso. Sus miradas se cruzaron a través del pequeño espacio, y Victoria sintió que algo cambiaba en el aire, una carga de posibilidades y promesas. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, una ráfaga de viento sacudió la cabaña, haciendo vibrar las contraventanas y recordándoles la tormenta que aún rugía fuera. Deberías dormir, dijo Jacob poniéndose de pie. Toma la cama, yo estaré bien en la silla. Victoria quiso protestar, pero el cansancio la invadió. Su cuerpo exigía descanso tras el trauma del día. Se dirigió a la estrecha cama, aún envuelta en la manta, y se acostó completamente vestida. El colchón era fino pero cómodo, y las colchas que Jacob le puso encima eran pesadas y cálidas. Gracias, dijo ella,
mirándolo a la tenue luz del fuego. Por todo, te debo la vida. No me debes nada, respondió Jacob. Se acomodó en la silla, estirando sus largas piernas hacia el fuego. Duerme, Victoria. Yo vigilaré. Ella quería permanecer despierta, seguir hablando con este hombre que había aparecido en su vida de forma tan inesperada. Pero su cuerpo tenía otros planes. En cuestión de segundos, se quedó dormida, y su último pensamiento consciente fue lo segura que se sentía con Jacob Kane velando por ella. Victoria se despertó con la pálida luz que se filtraba por la pequeña ventana de la cabaña y el aroma del café recién hecho. Por un momento, se sintió desorientada, sin saber dónde estaba. Entonces, los recuerdos volvieron a su mente. La tormenta, las frías manos de Jacob en su cara mientras la animaba a quedarse con él. Se incorporó lentamente, con un dolor corporal que nunca antes había experimentado. Todos los músculos le dolían y tenía la garganta irritada por respirar el aire helado. Pero estaba viva, y eso era más de lo que esperaba ayer. Jacob estaba junto al fuego removiendo algo en una olla. Debió de oírla moverse, porque se volvió y su expresión se iluminó al ver que estaba despierta. «Buenos días», dijo. «¿Cómo te encuentras?» «Como si hubiera luchado contra un oso y hubiera perdido», admitió Victoria. Jacob esbozó una sonrisa. «Esa es una descripción acertada de la hipotermia. Estarás dolorida durante unos días, pero te recuperarás. Tengo té de corteza de sauce preparándose. Te ayudará con los dolores». Le sirvió una taza de té y Victoria la aceptó agradecida. El líquido amargo no era agradable, pero estaba caliente y ya podía sentir cómo parte de la tensión de sus músculos comenzaba a aliviarse. «¿Qué hora es?», preguntó. «Media mañana, por lo que puedo calcular. La tormenta finalmente amainó hace una hora. Ha dejado de nevar, pero hay al menos 1 metro de nieve en el suelo, y más en los ventisqueros». A Victoria se le encogió el corazón. «Mi carro, mis provisiones, saldré a comprobarlo», dijo Jacob. «Pero Victoria, tienes que prepararte. Aunque el carro esté intacto, es probable que todo lo que hay en él esté ya estropeado por el frío y la nieve». No hizo falta que terminara la frase. Victoria lo entendió. Las telas estarían congeladas y posiblemente rotas por el viento. Los alimentos enlatados podrían haberse reventado con el frío extremo. Cualquier alimento que no estuviera protegido por latas se habría destruido. Todo su envío, todo lo que los mineros habían pedido y pagado por adelantado, probablemente se había perdido por completo. «Son 6 meses de ganancias», dijo en voz baja. «Utilicé casi todas mis reservas de efectivo para comprar esos suministros. Si se han estropeado, yo estoy arruinada». Jacob dejó su taza y se arrodilló frente a la silla de ella, tomándole las manos entre las suyas. El gesto era atrevido, demasiado íntimo para dos personas que acababan de conocerse. Pero a Victoria no le importó. Su contacto la tranquilizó, le impidió caer en el pánico. «Encontraremos una solución», dijo él con firmeza. «Primero déjame ir a ver el vagón. Quizá podamos salvar más de lo que crees. En segundo lugar, aunque lo hayas perdido todo, estás viva. Puedes reconstruirlo. El dinero se puede volver a ganar, pero tu vida es irreemplazable». «No lo entiendes», dijo Victoria con lágrimas en los ojos. «No tengo familia que me ayude, nadie que me preste dinero para reponer las existencias. Si no puedo cumplir con los pedidos de los mineros, se irán a otra parte. Mi tienda es todo lo que tengo. Sin ella no tengo a dónde ir, ni forma de mantenerme». «Entonces encontraremos la manera de salvarla», dijo Jacob. Sus ojos oscuros eran intensos, decididos. «No estás sola en esto, Victoria. Yo te voy a ayudar». «¿Por qué?», preguntó ella de repente. «No me conoces. No soy nada para ti. ¿Por qué te molestarías por una desconocida?» Jacob se quedó callado un momento, frotando suavemente con los pulgares la parte posterior de las manos de ella. «No eres nada para mí», dijo finalmente. «Desde el momento en que te vi tirada en la nieve, desde el momento en que te devolví la respiración y vi que abrías los ojos, te convertiste en alguien importante para mí. No puedo explicarlo, pero es la verdad. Así que déjame ayudarte, por favor». La sinceridad cruda de su voz dejó a Victoria sin aliento.
Lo miró a los ojos y solo vio sinceridad, solo un deseo genuino de ayudarla. Este hombre, este desconocido que le había salvado la vida, le estaba ofreciendo algo que nadie más le había ofrecido jamás. Apoyo incondicional sin condiciones. Está bien, susurró ella. Gracias. Jacob le apretó las manos una vez más y luego se puso de pie. Acaba tu té y come algo. Hay gachas en el fuego. Voy a ir a tu carro para ver qué se puede salvar. Volveré en unas horas. Se abrigó con su pesado abrigo y su sombrero y salió al brillante paisaje blanco. A través de la ventana, Victoria lo vio montar su caballo, un robusto gris, y desaparecer en la interminable extensión de nieve. Sola en la cabaña, Victoria se permitió sentir todo el peso de su situación. Todo por lo que había trabajado, todo lo que su padre había construido, podría haber desaparecido. Incluso si de alguna manera pudiera reemplazar los suministros perdidos, su reputación se vería afectada. Los mineros no confiarían en que ella les entregara los productos de manera confiable. Otros clientes se enterarían del envío fallido y llevarían sus negocios a sus competidores. Pero debajo de la preocupación y el miedo había algo más, una pequeña chispa de esperanza. Las palabras de Jacob resonaban en su mente. No estás sola en esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dicho algo así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había ofrecido a ayudarla sin esperar nada a cambio? Victoria terminó su té y se obligó a comer un poco de las gachas que Jacob había dejado calentando junto al fuego. Su cuerpo necesitaba combustible para recuperarse, aunque tuviera el estómago revuelto. Mientras comía, miró a su alrededor en la pequeña cabaña, fijándose en detalles que se le habían escapado en el caos de la noche anterior. Había libros en una estantería, con los lomos gastados por la lectura. Una baraja de cartas descansaba sobre la mesa. Una armónica reposaba en el alféizar de la ventana. Eran señales de un hombre que pasaba largas horas solo, que buscaba formas de ocupar su mente durante los días aislados del invierno. Ella entendía esa soledad. La vivía todos los días en el trabajo, rodeada de gente, pero sin conectar realmente con nadie. Dirigir un negocio como mujer significaba mantener una distancia prudente, demostrar constantemente que era profesional y capaz. No había lugar para la debilidad, ni espacio para la vulnerabilidad. Había construido muros a su alrededor sin siquiera darse cuenta, y esos muros la habían mantenido a salvo, pero solitaria. Jacob Kane había derribado esos muros en un solo día. La había visto en su momento más débil, más vulnerable, y no la había juzgado por ello. En cambio, le había ofrecido fuerza cuando ella ya no tenía ninguna. Había compartido su refugio y su comida. Había escuchado sus sueños y compartido los suyos. En el espacio de una noche azotada por la tormenta, le había dado algo que llevaba años echando en falta. Verdadera compañía. El sonido de unos cascos llevó a Victoria a la ventana. Jacob regresaba, con su caballo tirando de algo por la nieve. A medida que se acercaba, vio que era su carro, o lo que quedaba de él. Una rueda estaba rota, la lona estaba rasgada y ondeaba, pero en general seguía intacta. Victoria cogió la manta y se envolvió en ella, y luego salió al frío glacial. El sol brillaba sobre la nieve, haciéndola entrecerrar los ojos, pero el aire era fresco y tranquilo. La furia de la tormenta había desaparecido por completo. «Lo encontré a una milla al sur», gritó Jacob mientras desmontaba. «La rueda está dañada, pero la plataforma del carro está sólida. Y mira». Se subió a la parte trasera y empezó a bajar cajas y cajones. Algunos de los suministros se pueden salvar. Los alimentos enlatados están bien. La tela de las cajas selladas no está dañada. Has perdido aproximadamente la mitad de tu envío, pero la otra mitad aún se puede entregar. Victoria sintió que las lágrimas de alivio le corrían por la cara. La mitad no era todo, pero era suficiente. Suficiente para cumplir al menos algunos de los pedidos. Suficiente para mantener sus relaciones con los clientes. Suficiente para darle una base sobre la que reconstruir. ¿Cómo?, preguntó con la voz quebrada. La nieve, el frío. Lo empaquetaste bien, dijo Jacob simplemente. Las cajas protegieron el contenido. Entró algo de agua por donde se rasgó la lona
y eso arruinó lo que tocó, pero el resto se mantuvo seco. No es la pérdida total que temías. Empezó a llevar las cajas rescatadas a la cabaña y Victoria le ayudó, ignorando cómo protestaban sus músculos. Juntos apilaron todo dentro, haciendo un inventario de lo que había sobrevivido. Jacob tenía razón. Los productos enlatados estaban intactos. Los rollos de tela en las cajas selladas estaban secos y sin daños. Los artículos más pequeños, como hilo y agujas, estaban bien. Había perdido los alimentos a granel, como la harina y el azúcar, algunas de las telas más baratas y otros artículos que estaban en contenedores sin sellar, pero al menos la mitad del envío aún podía entregarse. Esto lo cambia todo, dijo Victoria, calculando rápidamente en su cabeza. Si puedo llevar estos suministros a Copper Creek, podré cumplir con los pedidos esenciales. Tendré que devolver el dinero de lo que no pueda entregar, pero no me arruinará. Entonces te llevaremos a Copper Creek, dijo Jacob con firmeza. Victoria lo miró sorprendida. La rueda del carro necesita una reparación y no deberías viajar sola después de lo que has pasado. Arreglaré la rueda y te acompañaré al campamento minero. Podemos partir por la mañana si el tiempo lo permite, pero tu trabajo en el rancho puede esperar unos días, interrumpió Jacob. Mi jefe es un hombre razonable. Lo entenderá, sobre todo cuando le explique que estaba ayudando a alguien que lo necesitaba. Victoria quería protestar, insistir en que él ya había hecho suficiente, pero la verdad era que necesitaba su ayuda. No tenía forma de reparar la rueda del carro por sí misma, y la idea de viajar sola de nuevo tan pronto después de haber estado a punto de morir la aterrorizaba, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Gracias, dijo en su lugar. ¿Otra vez? Parece que lo digo mucho. Puedes pagármelo con una cena cuando lleguemos a Butte, dijo Jacob. Y había algo en sus dos ojos que hizo que el corazón de Victoria diera un vuelco. Una cena de verdad en un restaurante de verdad donde podamos hablar sin preocuparnos por las tormentas o la supervivencia. Suena maravilloso, dijo Victoria en voz baja. Pasaron el resto del día en agradable compañía. Jacob trabajó en la rueda del carro, haciendo una reparación temporal que aguantaría hasta que llegaran al campamento minero. Victoria organizó los suministros, haciendo listas de lo que había sobrevivido y calculando lo que le debía a cada cliente. A medida que avanzaba la tarde, hablaron, y la conversación fluyó con facilidad entre ellos. Jacob le contó su sueño infantil de convertirse en entrenador de caballos, cómo podía domar incluso al Mustang más salvaje con paciencia y constancia. Victoria compartió su deseo secreto de ampliar su tienda algún día para ofrecer productos más variados, tal vez incluso libros por encargo y otros artículos de lujo a los que la gente de Butte rara vez tenía acceso. ¿Por qué no lo haces?, preguntó Jacob. ¿Ampliar? Me refiero al dinero, respondió Victoria con sencillez, y al riesgo. ¿Y si invierto en productos caros y nadie los compra? ¿Y si me equivoco sobre lo que quiere la gente? Pero ¿y si tienes razón?, replicó Jacob. ¿Y si hay gente en Butte que está ávida de libros y cosas bonitas, gente a la que le encantaría tu tienda por ofrecérselos? Nunca lo sabrás si no lo intentas. Su fe en ella era embriagadora. Victoria había pasado tanto tiempo dudando de sí misma, cuestionando cada decisión, que tener a alguien que la animara a perseguir sus sueños le parecía revolucionario. Esa noche compartieron otra sencilla cena junto al fuego, y Victoria se encontró observando a Jacob cuando él no la miraba. Memorizó la línea de su mandíbula, la forma en que el pelo le caía sobre la frente cuando se inclinaba hacia adelante, los callos de sus manos que hablaban de años de duro trabajo. Había algo profundamente atractivo en su tranquila competencia, su inquebrantable amabilidad, su forma directa de hablar. ¿En qué piensas?, preguntó Jacob, al darse cuenta de que ella lo observaba. Victoria sintió que le subían los colores a las mejillas. Que me alegro de que me hayas encontrado ayer. No solo porque me salvaste la vida, sino porque me alegro de haberte conocido. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Jacob era como un amanecer, cálida e iluminadora. Yo también me alegro de haberte encontrado, Victoria Granger. El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades. Victoria se preguntó si él la besaría, se preguntó si ella quería que lo hiciera.
Antes de que pudiera decidirse, Jacob se levantó, recogió los platos y el momento pasó. Pero cuando Victoria se acostó esa noche, con Jacob una vez más sentado en la silla junto al fuego, se encontró pensando en el mañana y en los días que vendrían. Por primera vez en años, el futuro le parecía algo más que una simple supervivencia. Le parecía una posibilidad. La mañana siguiente amaneció clara y fría. El cielo era de un azul brillante que parecía extenderse hasta el infinito. Jacob cargó los suministros recuperados en la carreta reparada, mientras Victoria se vestía con su propia ropa, ahora seca después de haberla colgado junto al fuego durante la noche. El vestido estaba arrugado y aún olía ligeramente a humo, pero le resultaba familiar y adecuado, y se sentía más ella misma llevándolo puesto. El viaje a Copper Creek les llevó casi todo el día. La nieve ralentizaba el avance y tenían que sortear montones de nieve más altos que las ruedas del carro. El caballo de Jacob tiraba con firmeza y Victoria caminaba junto al carro cuando el terreno se volvía accidentado, para no añadir peso innecesario. Hablaban mientras viajaban y la conversación nunca decaía. Jacob le contaba historias sobre sus aventuras trabajando con el ganado, sobre cómo reunía a los animales descarriados en las tormentas de verano y las ventiscas de invierno. Victoria compartió recuerdos de su padre, historias que no había contado a nadie en años, y descubrió que contárselas a Jacob en voz alta las hacía revivir en lugar de ser dolorosas. Le habrías caído bien, dijo en un momento dado. Me refiero a mi padre, que apreciaba a las personas que trabajaban duro y hablaban con sinceridad. Creo que a mí también me habría caído bien, respondió Jacob. Cualquier hombre que criara a una hija tan capaz y valiente como tú debía de ser extraordinario. El cumplido reconfortó a Victoria más de lo que jamás podría hacerlo el sol invernal. Llegaron a Copper Creek cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el paisaje nevado de tonos rosados y dorados. El campamento minero era un conjunto de edificios rudimentarios agrupados en un estrecho valle, con la entrada a la mina de cobre visible como una abertura oscura en la ladera. El humo salía de docenas de chimeneas y Victoria podía oír el sonido de las voces de los hombres y el ruido del metal contra el metal. El director del campamento, un hombre corpulento llamado Thomas Riley, los recibió con sorpresa y alivio. Señorita Granger, nos enteramos de la tormenta y temimos lo peor. ¿Está usted bien? Estoy bien, gracias al señor Kane, dijo Victoria, señalando a Jacob. Él me rescató de la tormenta y ayudó a salvar lo que pudo de sus provisiones. Explicó la situación y le mostró a Riley lo que se había salvado y lo que se había perdido. Para su alivio, el encargado se mostró comprensivo. Lo importante es que estén a salvo, dijo Riley. Podemos arreglárnoslas con lo que han traído. Los hombres han estado racionando sus provisiones en previsión de su llegada, así que lo que tienen aquí nos bastará hasta el próximo envío. Le pagó por los productos entregados y Victoria le devolvió cuidadosamente el dinero por los artículos perdidos. Le dolía devolver el dinero que ya había gastado mentalmente, pero era lo correcto y preservaría su reputación ante los mineros. Riley insistió en que pasaran la noche en una de las cabañas para invitados del campamento. Y esta vez, Victoria tuvo su propia habitación pequeña, mientras que Jacob compartió litera con algunos de los mineros. Le resultó extraño dormir sola después de 2 noches con Jacob en la misma habitación, y Victoria echó de menos el sonido de su respiración, la sensación de seguridad que le proporcionaba su vigilancia. Por la mañana emprendieron el viaje de regreso a Butte. El viaje de vuelta fue más rápido sin la pesada carga, y el tiempo siguió siendo bueno. Llegaron a las afueras de la ciudad justo cuando se ponía el sol, al tercer día después de la tormenta. Puedo encontrar el rancho desde aquí, dijo Jacob mientras se detenían en una bifurcación del camino. Un camino conducía a Butte, el otro hacia la pradera abierta donde se extendía el Triple K a lo largo de miles de acres. Deberías irte a casa. Descansa bien. Victoria sintió una oleada de pánico en el pecho. ¿Era esto un adiós? Después de todo lo que habían compartido, Jacob simplemente se marcharía y volvería a desaparecer en su vida de vaquero. Me prometiste una cena, dijo, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca, en un restaurante de verdad. La cara de Jacob se iluminó con esa sonrisa radiante
que ella había llegado a apreciar tanto. Es cierto. Mañana por la tarde tengo que hablar con mi jefe para asegurarme de que sigo teniendo trabajo, pero puedo estar de vuelta en la ciudad a las 6. Hay un restaurante en Main Street, a 2 puertas de mi tienda, dijo Victoria. La comida es sencilla pero buena. Allí estaré. Jacob dudó, luego extendió la mano y tomó la de ella. Su contacto le provocó un cosquilleo en el brazo. Victoria, estos últimos días, en los que he podido conocerte, han significado mucho para mí. Espero que tú sientas lo mismo. Sí, susurró Victoria. Muchísimo. Entonces esto no es un adiós, dijo Jacob. Es solo hasta mañana. Llevó su mano a sus labios y le besó los nudillos, un gesto tan anticuado y cortés que hizo que el corazón de Victoria se acelerara. Luego soltó su mano, se tocó el sombrero y se alejó cabalgando hacia el rancho, con su caballo gris levantando nieve mientras se adentraban en la oscuridad creciente. Victoria condujo su carreta el resto del camino hasta la ciudad, con la mente dando vueltas. En 3 días, todo su mundo había cambiado. Había estado a punto de morir, había sido salvada por un desconocido y había descubierto una conexión con alguien que le parecía más profunda y real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Jacob Kane había aparecido en su vida como un milagro y ahora le prometía que su historia no había terminado. Devolvió la carreta al establo, le explicó al propietario que había perdido su caballo y le prometió que le pagaría por la mañana. Luego se dirigió a su tienda y entró por la puerta trasera. Todo estaba exactamente como lo había dejado 4 días antes. Pero, de alguna manera, ahora todo parecía diferente. Las estanterías ordenadas, el stock cuidadosamente organizado, el escritorio limpio donde guardaba sus cuentas, todo parecía más pequeño, menos significativo que antes. Victoria subió las estrechas escaleras hasta su vivienda, situada encima de la tienda, un sencillo apartamento de 2 habitaciones que siempre le había parecido suficiente. Ahora, al verlo con nuevos ojos, se dio cuenta de lo escaso que era, lo impersonal. No había nada allí que hablara de esperanzas o sueños, nada que marcara ese espacio como exclusivamente suyo. Era un lugar para dormir y comer, nada más. Pensó en el sueño de Jacob de tener un terreno y construir una casa de verdad con habitaciones y ventanas. Pensó en cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de ello, en el anhelo de su voz, y pensó en sus propios sueños a medio articular, aquellos que apenas se permitía reconocer. No solo quería llevar una tienda, quería construir algo significativo, algo que conectara a las personas y enriqueciera sus vidas. Quería ser importante, sí, pero más que eso, quería compartir su vida con alguien que la entendiera, que viera sus puntos fuertes y no se acobardara ante ellos. Alguien como Jacob Kane. Ese pensamiento debería haberla asustado. Llevaba 3 días conociendo a ese hombre. 3 días. No era tiempo suficiente para conocer realmente a alguien, y mucho menos para enamorarse de él. Pero Victoria no podía negar lo que sentía. En esos 3 días, ella y Jacob habían compartido más honestidad, más conexión genuina de la que ella había experimentado en años de vida. Pero habían hablado de cosas reales, cosas profundas, y él nunca la había hecho sentir que ella fuera menos de lo que era. Victoria durmió mal esa noche. Sus sueños estaban llenos de ojos oscuros, manos fuertes y una voz profunda que decía, «Quédate conmigo». El día siguiente transcurrió con una lentitud agonizante. Victoria se dedicó al trabajo, haciendo inventario de las existencias de la tienda, actualizando sus libros, atendiendo a los clientes que venían con sus pedidos habituales. Pero su mente seguía divagando hacia la noche que le esperaba, cuando volvería a ver a Jacob. A las 5, Gwen cerró la tienda y subió a cambiarse. Tenía 3 vestidos bonitos y eligió el más bonito, uno de lana azul oscuro con ribetes negros que su padre le había regalado 2 navidades antes de morir. Lo había usado quizás 2 veces desde entonces, ya que no había tenido ninguna ocasión que justificara tanta elegancia. Se cepilló su largo cabello oscuro y se lo recogió con un pasador, en un peinado más elaborado que su habitual moño práctico. Incluso se puso un poco de agua de rosas en las muñecas, un lujo que rara vez se permitía. Cuando se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo,
Apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía las mejillas sonrosadas por la expectación, los ojos verdes brillantes y los labios curvados en una sonrisa inconsciente. Se veía joven, esperanzada y llena de vida, como no se había visto en su propio reflejo en años. Victoria llegó al restaurante 10 minutos antes, demasiado nerviosa para esperar más. La propietaria, una amable anciana llamada Señora Chen, la recibió calurosamente y la acompañó a una mesa junto a la ventana. El restaurante era modesto pero limpio, con manteles a cuadros y muebles sencillos de madera. Servía a mineros, vaqueros y comerciantes que llenaban sus estómagos con comida abundante a precios razonables. Victoria pidió un café e intentó no mirar hacia la puerta, pero sus ojos no podían evitar desviarse hacia ella. ¿Y si Jacob no venía? ¿Y si su jefe no había sido comprensivo con su ausencia? ¿Y si había cambiado de opinión y decidido que la conexión que habían compartido en el aislamiento de la caseta de la línea no se traducía en la vida real? Entonces se abrió la puerta y Jacob entró, y todas las preocupaciones de Victoria se evaporaron. Se había arreglado. Lo vio inmediatamente. Tenía el pelo oscuro recién lavado y peinado hacia atrás. Llevaba una camisa y un chaleco limpios, las botas lustradas y el sombrero en las manos. Miró alrededor del restaurante, con la mirada inquieta, y cuando encontró a Victoria, su rostro se transformó con alegría. Victoria, dijo al llegar a su mesa, estás preciosa. Gracias. Victoria sintió que le subían los colores a las mejillas. Por favor, siéntate. Jacob se sentó en la silla frente a ella y la señora Chen apareció inmediatamente para tomar su pedido. Ambos pidieron el especial de la noche, un estofado de ternera con pan fresco y más café. Cuando la propietaria desapareció en la cocina, Jacob se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Victoria. He estado pensando en ti todo el día, dijo, trazando círculos con el pulgar en la palma de su mano, en volver a verte. Yo también he estado pensando en ti, admitió Victoria. ¿Tuviste problemas en el rancho? No, mi jefe se mostró comprensivo cuando le expliqué lo que había pasado, aunque me dijo que si iba a convertir en un hábito rescatar a jóvenes de las tormentas, debía avisarle con antelación. Jacob sonrió. Creo que estaba bromeando. Se rieron juntos, con una risa fácil y natural. Llegó la comida y comieron mientras hablaban, con una conversación tan fluida como la que habían tenido en la cabaña. Pero ahora había algo diferente, una conciencia entre ellos que antes no existía. En la cabaña la supervivencia había sido la prioridad. Ahora, en el entorno civilizado de un restaurante de la ciudad, podían centrarse el uno en el otro sin distracciones. Victoria, tengo que ser sincero contigo, dijo Jacob cuando terminaron de comer. Nunca antes había sentido esto por nadie. Conocerte ha sido lo más importante que me ha pasado nunca. Sé que es rápido, quizá demasiado rápido, pero no puedo fingir lo contrario. Quiero seguir viéndote. Quiero cortejarte como es debido, si me lo permites. El corazón de Victoria latía con fuerza en su pecho. Era todo lo que había esperado oír, pero ahora que las palabras habían sido pronunciadas, le parecían trascendentales y aterradoras a la vez. Sí, dijo, con una voz apenas audible. Yo también lo quiero. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Jacob era radiante. Volvió a llevar su mano a los labios y la besó suavemente. Me has convertido en el hombre más feliz de Montana, Victoria Granger. Se quedaron tomando café hasta que la señora Chen les indicó educadamente que el restaurante tenía que cerrar por esa noche. Jacob pagó la cuenta a pesar de las protestas de Victoria y luego le ofreció su brazo para acompañarla a casa. Las calles de Butte estaban tranquilas en esa tarde de invierno, ya que la mayoría de la gente se había refugiado en sus casas para protegerse del frío. Su aliento formaba nubes en el aire gélido mientras caminaban lentamente hacia la tienda de Victoria. ¿Cuándo podré volver a verte?, preguntó Jacob al llegar a la puerta. Cuando puedas escaparte del rancho, respondió Victoria. Estoy aquí casi todos los días. El domingo es mi único día libre. Entonces vendré al pueblo el domingo, dijo Jacob. Podemos dar un paseo en coche si el tiempo lo permite o simplemente pasar el día charlando.
No me importa lo que hagamos, siempre y cuando esté contigo. Se quedaron juntos en la puerta y Victoria fue muy consciente de cada detalle de él. La forma en que la superaba en altura, haciéndola sentir protegida en lugar de empequeñecida. El calor que irradiaba su cuerpo. La forma en que la miraba como si fuera lo más preciado que había visto jamás. Jacob, dijo ella en voz baja, gracias por todo, por salvarme la vida, por ayudarme con los suministros para esta noche, por verme. Siempre te veré, Victoria, dijo él con voz baja e intensa. Desde el momento en que te encontré en esa tormenta, has sido lo más vívido y real de mi mundo. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Victoria no quería apartarse. Se puso de puntillas para alcanzarlo, y cuando sus labios se tocaron, sintió como si volviera a casa. El beso fue suave al principio, vacilante, una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Entonces, Jacob la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él, y Victoria se derritió contra él, con las manos buscando sus hombros. El beso se intensificó, convirtiéndose en algo cálido y dulce y lleno de promesas. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, con los rostros sonrojados a pesar del frío. El domingo, dijo Jacob, con la voz ronca por la emoción, estaré aquí el domingo por la mañana. Te estaré esperando, Victoria, lo prometo. Ella lo vio alejarse en la oscuridad, con los dedos apretados contra los labios, donde aún podía sentir el recuerdo de su beso. Luego entró en casa, subió las escaleras hasta su apartamento y se dejó caer en la cama con una sonrisa en el rostro. Los días siguientes siguieron un patrón que parecía un sueño. Jacob venía a la ciudad todos los domingos y pasaban el día juntos hablando y riendo, construyendo poco a poco algo real entre ellos. Él le contó más sobre su pasado, sobre cómo había crecido pobre pero querido, sobre sus padres, que habían muerto de fiebre cuando él tenía 16 años, sobre el hermano que había sido todo su mundo hasta que lo perdió. Victoria compartió sus propias penas y alegrías, sus recuerdos de su madre y su padre, sus dificultades y sus triunfos al frente de la tienda. A medida que el invierno daba paso lentamente a la primavera, su relación se profundizó. Jacob comenzó a venir al pueblo con más frecuencia, pasando por la tienda en sus días libres, ayudándola con las tareas pesadas y los clientes difíciles. La gente del pueblo se dio cuenta, por supuesto. En un lugar como ese, poco sucedía sin que todos se enteraran, pero los chismes eran en su mayoría amables. La gente podía ver que Victoria estaba feliz, porque Jacob la trataba con respeto y afecto, e incluso las mujeres más conservadoras de la iglesia tenían que admitir que era una buena pareja. Un domingo de marzo, Jacob llegó a la tienda con una expresión seria que hizo que el corazón de Victoria diera un salto de preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó inmediatamente. ¿Ha pasado algo en el rancho? No pasa nada, le aseguró Jacob rápidamente. Pero tengo que hablar contigo de algo importante. ¿Podemos subir? Victoria lo llevó a su pequeño apartamento, con la mente llena de posibilidades. ¿Se iba de Montana? ¿Le habían ofrecido un trabajo en otro lugar? ¿Iba a terminar su noviazgo? Jacob se sentó en el sencillo sofá, el único asiento del apartamento, y Victoria se sentó a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Victoria, ¿recuerdas que te dije que había estado ahorrando mi sueldo? Jacob comenzó. Ella asintió. Habían hablado varias veces sobre sus ahorros y su sueño de comprar tierras algún día. He estado buscando propiedades, continuó Jacob. Hay una parcela en venta a unos 16 kilómetros al este de aquí, 65 hectáreas con un arroyo que la atraviesa. Buena tierra de pastoreo, algo de madera para construir. El precio es más que razonable. Tengo suficiente ahorrado para el pago inicial y el propietario está dispuesto a financiar el resto. Victoria sintió que se le encogía el corazón. Eso era todo. Le estaba diciendo que se marchaba, que se iba a montar su propio rancho. Su noviazgo había sido maravilloso, pero él tenía un sueño que perseguir y ella lo entendía. No iba a retenerlo. Suena perfecto,
Se obligó a decir, tu propia tierra, tu propio lugar. Debes de estar muy emocionado. Lo estoy, dijo Jacob. Pero Victoria, no te digo esto porque me vaya a marchar. Te lo digo porque quiero que vengas conmigo. Victoria lo miró fijamente, sin entender. Venir contigo. Jacob le tomó las manos y las apretó con fuerza. Cásate conmigo, Victoria. Sé mi esposa. Podemos construir una vida juntos en esa tierra. Puedes quedarte con tu tienda si quieres. Contrata a alguien para que la administre o véndela y usa el dinero para ayudar a construir nuestro rancho o abrir una nueva tienda más cerca de nuestra propiedad. No me importa lo que hagamos con los detalles, siempre y cuando lo hagamos juntos. ¿Quieres casarte conmigo? La voz de Victoria era apenas un susurro. Más de lo que nunca he querido nada, dijo Jacob, con sus ojos oscuros ardiendo con intensidad. Te amo, Victoria Granger. Te he amado desde que te sostuve en mis brazos durante esa tormenta y sentí que recuperabas el aliento. Te he amado en cada conversación, cada risa, cada momento que hemos pasado juntos. Quiero pasar el resto de mi vida amándote. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Victoria, pero eran lágrimas de alegría. Sí, dijo ella. Sí, Jacob, me casaré contigo. Yo también te amo mucho. Jacob soltó un grito de alegría y la atrajo hacia sus brazos, besándola con una pasión que le dejó sin aliento. Cuando finalmente se separaron, ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Aún no tengo el anillo, dijo Jacob disculpándose. Quería preguntártelo primero, asegurarme de que dirías que sí antes de gastar el dinero. No necesito un anillo, dijo Victoria. Solo te necesito a ti. Pero Jacob insistió, y al día siguiente fueron juntos a la pequeña joyería de Pero Victoria eligió una sencilla alianza de oro con un pequeño diamante. Nada ostentoso, solo algo que la identificara como de Jacob y a él como suyo. Él compró una alianza a juego para él, y el joyero prometió tenerlas listas en una semana. Fijaron la fecha de la boda para el último domingo de abril. Eso les daba poco más de un mes para hacer los preparativos. Era un compromiso corto según los estándares convencionales, pero ninguno de los dos quería esperar. Ya habían perdido demasiado tiempo viviendo vidas separadas antes de que el destino los uniera en aquella tormenta. Victoria decidió quedarse con la tienda, pero contratar a alguien para que la gestionara, al menos al principio. Los ingresos les ayudarían a establecer el rancho y ella no podía soportar desprenderse del negocio que su padre había construido. Entrevistó a varios candidatos y finalmente contrató a una joven llamada Sarah, que había estado trabajando en la tienda general al otro lado de la ciudad y estaba ansiosa por asumir más responsabilidades. Jacob presentó su renuncia en el rancho Triple K, agradeciendo a su jefe por los años de buen empleo, pero explicándole que estaba listo para comenzar su propio negocio. El hombre lo entendió e incluso le ofreció venderle a Jacob algunas reses a buen precio para ayudarlo a establecer su rebaño. El mes anterior a la boda pasó volando en un torbellino de actividad. Victoria cosió un vestido nuevo para la ceremonia, un sencillo vestido blanco de muselina con ribetes de encaje. Jacob y algunos amigos del rancho comenzaron a despejar el terreno y a construir una pequeña casa en la propiedad, apresurándose para terminar al menos la estructura básica. Antes de la boda, Victoria pasaba las tardes revisando su apartamento, decidiendo qué llevarse a su nuevo hogar y qué dejar para Sarah, que se mudaría a las habitaciones encima de la tienda. La boda se celebró en la pequeña iglesia de Bud en una cálida mañana de abril que parecía una bendición. El sol brillaba a través de las sencillas ventanas de la iglesia, iluminando a Victoria mientras caminaba sola por el pasillo, sin familia que la acompañara, pero no se sentía sola. Jacob estaba de pie al frente de la iglesia, mirándola con tanto amor y devoción que se sintió rodeada de calidez. La ceremonia fue sencilla pero sincera. Pronunciaron los votos tradicionales, prometiendo amarse y respetarse en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, Jacob la besó con tal ternura que a Victoria se le llenaron los ojos de lágrimas.
La recepción se celebró en el restaurante donde habían tenido su primera cita oficial. La señora Chen había insistido en encargarse del catering como regalo de boda y se superó a sí misma con pollo asado, verduras frescas y una preciosa tarta. Los peones del rancho, los clientes de la tienda y los habitantes del pueblo acudieron a felicitarles. Y a Victoria le conmovió que tanta gente se preocupara por ellos como para celebrar con ellos. Cuando empezó a ponerse el sol, Jacob y Victoria se escaparon de la fiesta y se dirigieron en una carreta prestada a su nueva propiedad. La casa era pequeña, solo tenía 3 habitaciones, pero era suya. Jacob llevó a Victoria en brazos, ambos riendo, y la dejó con cuidado en la sala principal. «Bienvenida a casa, señora Kane», dijo él, y a Victoria le encantó cómo sonaba su nuevo nombre. Esa noche, consumaron su matrimonio en el dormitorio que Jacob había construido con sus propias manos. Era la primera vez para Victoria, y Jacob fue paciente y gentil, asegurándose de que ella se sintiera segura y querida. La intimidad física solo profundizó la conexión emocional que ya compartían, y después se acostaron enredados en la estrecha cama, hablando en voz baja sobre sus sueños para el futuro. «Quiero construir una casa más grande para nosotros», dijo Jacob, mientras sus dedos trazaban perezosos dibujos en el hombro desnudo de Victoria. «Algo con un salón de verdad y una cocina grande. Quizás un porche donde podamos sentarnos por las tardes». «Suena maravilloso», murmuró Victoria. «Y yo quiero plantar un jardín en primavera, verduras y flores». «Podemos tener tantos jardines como quieras», prometió Jacob. «Y Victoria, quiero tener hijos algún día». «No ahora mismo, si no estás preparada, pero algún día. Quiero llenar esta casa con el sonido de nuestros hijos jugando». Victoria sonrió contra su pecho. «Yo también quiero eso, nuestra propia familia». Se quedaron dormidos, envueltos en los brazos del otro, con el futuro extendiéndose ante ellos, brillante y lleno de posibilidades. El primer año de matrimonio no fue fácil. Construir un rancho desde cero requería un trabajo agotador, largas horas y una gestión cuidadosa de sus limitados recursos. Jacob se levantaba antes del amanecer para trabajar con el ganado y la tierra, y Victoria dividía su tiempo entre ayudarle y ocuparse de la tienda en la ciudad. El dinero escaseaba, y había momentos en los que se preguntaban si habían asumido demasiado rápido, pero superaron juntos todos los retos. Cuando una helada tardía en primavera destruyó la mitad del jardín de Victoria, volvieron a plantarlo. Cuando 3 de sus reses se alejaron y quedaron atrapadas en un barranco, pasaron todo un día rescatándolas. Cuando Victoria enfermó con fiebre durante una semana, Jacob la cuidó con ternura, sin apartarse de su lado. Y a través de todo ello, su amor se hizo más profundo. Aprendieron los ritmos y hábitos del otro, descubrieron cómo trabajar juntos como un equipo, aprendieron a discutir de forma productiva y a reconciliarse con dulzura. Jacob demostró ser todo lo que Victoria había soñado en un marido: fuerte pero gentil, ambicioso pero paciente, apasionado pero considerado. Y Victoria era exactamente lo que Jacob necesitaba. Una compañera que igualaba su determinación con la suya, que no temía el trabajo duro, que creía en sus sueños y le ayudaba a hacerlos realidad. Cuando llegó su primer aniversario, el rancho prosperaba. Tenían un rebaño pequeño pero sano, un huerto productivo y gallinas que les proporcionaban huevos y carne. La tienda de Bud seguía funcionando bien bajo la dirección de Sarah, proporcionándoles unos ingresos estables que les permitían reinvertir en el rancho. Jacob ya había empezado a construir las ampliaciones de su casa, y Victoria había descubierto que estaba embarazada. Se lo contó la noche de su aniversario, mientras estaban sentados en el porche que él acababa de terminar de construir, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas. «Jacob, tengo algo que contarte», le dijo, tomándole de la mano. Él la miró con esos ojos oscuros que aún le hacían saltar el corazón. «¿Qué pasa? Vamos a tener un bebé. Estoy de casi 3 meses». Por un momento Jacob se limitó a mirarla. Luego soltó un grito de pura alegría y la levantó de la silla, haciéndola girar a pesar de sus protestas entre risas para que tuviera cuidado. La sentó con suavidad, con las manos sobre su vientre aún plano y el rostro lleno de asombro.
Un bebé, dijo en voz baja. Vamos a ser padres. Sí, confirmó Victoria, cubriendo sus manos con las suyas. ¿Estás feliz? Feliz no es suficiente, dijo Jacob. Les atrajo hacia él, abrazándola con cuidado, y ella sintió que él temblaba ligeramente. Gracias, Victoria. Gracias por darme todo lo que siempre he querido. Tú también me lo has dado todo, susurró Victoria contra su pecho. Me has dado una vida que vale la pena vivir. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Victoria siguió trabajando en el rancho, aunque Jacob insistió en que evitara las tareas más pesadas. A medida que crecía su vientre, también lo hacían su emoción y expectación. Pasaban las tardes discutiendo nombres, preparando la habitación más pequeña como cuarto del bebé, imaginando cómo sería su hijo. A principios de febrero de 1886, casi exactamente 2 años después de la tormenta que los había unido, Victoria se puso de parto. Jacob cabalgó frenéticamente hasta la ciudad para buscar a la comadrona y luego permaneció al lado de Victoria durante las largas y difíciles horas del parto. Le cogió la mano, le secó la frente y le susurró palabras de ánimo y amor. Justo antes del amanecer nació su hijo. Era pequeño pero sano, con una abundante cabellera oscura y unos pulmones que anunciaron su llegada al mundo con un volumen impresionante. La comadrona lo limpió y lo colocó en los brazos de Victoria, y los dos nuevos padres lo miraron con asombro. «Es perfecto», susurró Victoria, tocando los diminutos dedos del bebé. «Se parece a ti», dijo Jacob, con la voz llena de emoción. «Tiene tu pelo», replicó Victoria. Miró a su marido, vio las lágrimas que le corrían por la cara y sintió que a ella también se le saltaban las lágrimas. «Hemos creado una persona, Jacob, una persona completa». Lo llamaron Daniel Thomas Kane. Daniel por el hermano perdido de Jacob, Thomas por el padre de Victoria. El pequeño Daniel resultó ser un bebé sano y feliz que rara vez lloraba y dormía relativamente bien desde el principio. Victoria se maravillaba de cómo había cambiado su vida. Hace 2 años estaba sola, regentando una tienda, centrada únicamente en sobrevivir. Ahora tenía un marido al que adoraba, un hijo por el que daría la vida y un hogar lleno de amor. Los años pasaron, marcados por el cambio de estaciones y los hitos de su creciente familia. Cuando Daniel tenía 2 años, Victoria dio a luz a una hija a la que llamaron Elizabeth Rose. 2 años después, llegó otro hijo al que llamaron Matthew. Su casa se amplió junto con su familia, y Jacob añadió habitaciones según las necesidades, siempre construyendo con cuidado y calidad. El rancho prosperó bajo la gestión de Jacob y el sentido comercial de Victoria. Construyeron su rebaño con cuidado, invirtieron en buenos animales reproductores y se ganaron una reputación por la calidad de su ganado, que alcanzaba precios elevados en el mercado. Victoria acabó vendiendo la tienda, decidiendo que era mejor dedicar su energía al rancho y a sus hijos. El dinero de la venta les permitió comprar una parcela adicional de tierra, ampliando su propiedad a casi 300 acres. Pero no era solo el éxito material lo que importaba. Era la vida que habían construido juntos, el amor que se hacía más profundo con cada año que pasaba. Era el sonido de las risas de sus hijos llenando la casa. Eran las cenas de los domingos alrededor de la gran mesa que Jacob había construido, con todos hablando al mismo tiempo, compartiendo su semana. Eran los momentos de tranquilidad en el porche después de que los niños se durmieran, sentados juntos, con el brazo de Jacob alrededor de los hombros de Victoria, ambos contemplando la tierra que habían construido juntos. A veces, en las tardes de invierno, cuando el viento aullaba afuera, Victoria recordaba aquella terrible tormenta, el frío que casi le había costado la vida. Recordaba estar tumbada en la nieve, sin poder respirar, pensando que iba a morir sola. Y pensaba en Jacob apareciendo de la nada, con las manos en su cara, su aliento llenando sus pulmones, su voz urgente y exigente. «Quédate conmigo». Se había quedado y, al quedarse, había encontrado todo lo que nunca supo que necesitaba. En su 10º aniversario, Jacob sorprendió a Victoria llevándola de vuelta a la cabaña donde habían pasado sus primeras noches juntos. El lugar había sido mantenido a lo largo de los años por el rancho Triple K,
y seguía sirviendo de refugio para los vaqueros durante las rondas de invierno. Jacob había acordado con su antiguo jefe que se la prestara por una noche, y dejaron a los niños con una vecina de confianza y se fueron juntos a caballo. La cabaña era exactamente como Victoria la recordaba, pequeña y sencilla, con la misma cama estrecha y la misma chimenea. Jacob encendió el fuego mientras Victoria miraba a su alrededor, inundada por los recuerdos. ¿Te acuerdas?, preguntó Jacob, colocándose detrás de ella y rodeándole la cintura con los brazos. Cada momento, respondió Victoria, recostándose contra él. Recuerdo que pensé que iba a morir. Recuerdo tu rostro apareciendo sobre mí. Recuerdo que me dijiste que me quedara contigo. La mejor decisión que he tomado nunca, dijo Jacob, besándola en la sien. Decidí revisar esta cabaña en lugar de intentar seguir adelante hacia el rancho en medio de la tormenta. Si hubiera tomado otra decisión, si hubiera ido en otra dirección, nunca te habría encontrado. ¿Crees en el destino?, preguntó Victoria. Antes no, admitió Jacob. Pero entonces una tormenta me trajo al amor de mi vida, y empecé a pensar que quizá algunas cosas están destinadas a suceder. Hicieron el amor esa noche en la misma cama en la que Victoria había dormido, mientras se recuperaba de su terrible experiencia una década antes. Fue como cerrar un círculo, como honrar el lugar donde su historia había comenzado realmente. Después, se acurrucaron envueltos en mantas, hablando en voz baja de todo y de nada, como habían hecho aquella primera noche. ¿Eres feliz, Victoria?, preguntó Jacob. ¿Verdaderamente feliz? Más de lo que jamás imaginé que sería posible, respondió Victoria con sinceridad. Cuando llevaba sola esa tienda, pensaba que eso sería todo lo que tendría en la vida: trabajo, soledad y supervivencia. Nunca me permití soñar con esto. Una pareja que me ama, hijos que llenan mis días de alegría, un hogar que es verdaderamente mío. Tú me diste todo eso, Jacob. Tú me diste lo mismo, dijo Jacob, abrazándola con más fuerza. Me diste un propósito, un futuro, una razón para construir algo que importa. Antes de ti, solo iba a la deriva, trabajando por un sueldo, ahorrando dinero sin ningún plan real sobre qué hacer con él. Tú me hiciste querer ser mejor, hacer más, crear un legado. Lo creamos juntos, corrigió Victoria con delicadeza. Sí, asintió Jacob. Juntos, como debe ser. A la mañana siguiente regresaron al rancho, a sus hijos, a sus responsabilidades y a su vida. Pero ambos guardaban el recuerdo de aquella noche, el recuerdo de dónde habían empezado y lo lejos que habían llegado. Pasaron más años. Daniel se convirtió en un joven serio y responsable al que le encantaba trabajar con el ganado junto a su padre. Elizabeth demostró haber heredado la cabeza para los negocios de su madre, siempre haciendo preguntas sobre costes, beneficios y eficiencia. Matthew era el soñador. A menudo se le veía con la nariz metida en un libro, hablando de ver el mundo más allá de Montana. Jacob y Victoria animaban a los tres, sin empujar nunca a sus hijos hacia caminos predeterminados. Querían que sus hijos e hijas encontraran sus propios sueños, tal y como sus padres habían encontrado los suyos. En una cálida tarde de verano de 1899, 15 años después de su boda, Jacob y Victoria se sentaron en el porche a ver la puesta de sol. Los niños estaban dentro, Daniel ayudando a Elizabeth con sus deberes de aritmética, mientras Matthew leía en voz alta un libro de poemas. El sonido de sus voces se colaba por las ventanas abiertas, una banda sonora familiar y querida para el final del día. ¿Alguna vez has pensado en lo que habría pasado si no hubiera llegado esa tormenta?, preguntó Victoria. Si no nos hubiéramos conocido nunca, admitió Jacob. Y eso me aterra. No puedo imaginar mi vida sin ti. No quiero imaginarlo. Yo siento lo mismo, dijo Victoria. Ahora tenía 46 años, y su cabello oscuro estaba salpicado de finas líneas plateadas alrededor de los ojos. Jacob tenía 49 años, el cabello canoso en las sienes y el rostro curtido por años de trabajo al aire libre. Pero cuando se miraban, veían más allá del envejecimiento exterior y veían a las personas que habían sido cuando se conocieron y en las que se habían convertido juntos. Hemos construido algo bueno aquí, dijo Jacob, señalando el rancho que se extendía ante ellos.
La casa era ahora grande y cómoda, con 6 dormitorios y un salón de verdad. Los graneros y las dependencias estaban bien cuidados y eran funcionales. Los pastos estaban llenos de ganado sano. Era todo lo que habían soñado y más. Así es, asintió Victoria. Una buena vida, una buena familia, un buen futuro. Y todo empezó con una tormenta, dijo Jacob, sacudiendo la cabeza con asombro. Una tormenta que casi te mata, pero que en cambio nos unió. Cuando el viento invernal me dejó sin aliento, dijo Victoria en voz baja. Tú me devolviste la vida y me dijiste que me quedara contigo. Me alegro mucho de haberte hecho caso. Jacob le tomó la mano y entrelazaron los dedos con la facilidad que da la práctica. Me alegro de que te quedaras. Gracias, Victoria, por elegirme, por construir esta vida conmigo, por ser exactamente quien eres. Gracias por encontrarme, respondió Victoria, por salvarme de todas las formas en que una persona puede ser salvada. Se sentaron juntos mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de Montana con brillantes tonos rojos y dorados. En el interior, las voces de sus hijos se alzaban en risas por algo que Matthew había leído. En algún lugar a lo lejos, una vaca mugía llamando a su ternero. El viento susurraba entre la hierba, trayendo el aroma de las flores silvestres del verano. Era una tarde cualquiera en una vida cualquiera. Pero para Jacob y Victoria Kane, lo era todo. Era el sueño que habían construido juntos desde aquella primera noche en la que una tormenta los había unido y había cambiado sus vidas para siempre. Habían empezado sin nada más que esperanza y determinación. Dos personas que se sentían solas y perdidas, buscando algo que no sabían nombrar. Y lo habían encontrado el uno en el otro. Habían encontrado amor y compañerismo, pasión y consuelo, retos y apoyo. No solo habían construido un rancho, sino una vida. No solo una familia, sino un legado. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, Victoria apoyó la cabeza en el hombro de Jacob y él descansó la mejilla contra su cabello. No hacían falta palabras. Lo habían dicho todo a lo largo de los años, en conversaciones largas y cortas, en momentos de crisis y en momentos de paz. El viento invernal le había quitado el aliento hacía tantos años en un camino helado en medio de una tormenta de nieve en Montana. Pero Jacob Kane le había devuelto la vida, la había animado a quedarse con él y al hacerlo, le había dado todo lo que ella nunca supo que necesitaba. Y Victoria Granger Kane se había quedado, eligiendo el amor, la compañía y un futuro lleno de posibilidades. Se había quedado y, al quedarse, había encontrado su hogar. La historia de cómo se conocieron se convirtió en una leyenda familiar que se contaba una y otra vez a sus hijos y finalmente a sus nietos. Daniel se casó con la hija de un ganadero y se hizo cargo de la explotación ganadera. Elizabeth se convirtió en profesora y educó a los niños de la creciente ciudad que había surgido cerca de su rancho. Matthew viajó y vio el mundo que sus padres nunca habían salido de Montana para explorar, pero siempre volvía a casa, trayendo consigo historias y experiencias que compartir. Jacob y Victoria envejecieron juntos en el rancho que habían construido. Su amor nunca disminuyó, incluso cuando sus cuerpos se ralentizaron con la edad. Exhalaron su último aliento con un año de diferencia. Jacob falleció primero mientras dormía, a los 72 años. Victoria le siguió al invierno siguiente, incapaz de imaginar la vida sin su compañero. Sus hijos los enterraron en una colina con vistas al rancho. Dos sencillas lápidas una al lado de la otra, tal y como habían estado en vida. Y cada invierno, cuando la primera gran tormenta azotaba el paisaje de Montana, la familia se reunía alrededor del fuego y recordaba. Recordaban la tormenta que casi se había llevado a su madre y a su abuela, al vaquero que la había salvado, y la historia de amor que había surgido de aquellos momentos desesperados en la nieve. Era una historia de supervivencia y salvación, de dos personas solitarias que se encontraron cuando más lo necesitaban. Era una historia de construir algo de la nada, de compañerismo y perseverancia, de amor que perduró a lo largo de décadas de desafíos y cambios. Pero, sobre todo, era una historia de elegir quedarse. Cuando el viento invernal le había quitado el aliento a Victoria
y Jacob le había devuelto la vida. Él le había pedido que se quedara con él, y él había elegido decir que sí, no solo en ese momento, sino todos los días durante el resto de su vida. Esa decisión tomada en un páramo helado durante una tormenta de nieve en Montana en 1884 resonó a lo largo de generaciones. Dio forma a una familia, construyó un legado y demostró que, a veces, la decisión más importante que tomamos es simplemente quedarnos, elegir el amor, incluso cuando sería más fácil dejarlo ir. Construir un futuro con alguien que nos ve tal y como somos y ama lo que encuentra. Victoria se había quedado, y al quedarse, había encontrado su para siempre.